¿Qué tal, mi gente linda de Entre Palabras? Muchísimas gracias por acompañarnos todas las semanas en este programa que hacemos con tanta pasión, con tantas ganas y con tantas energías. Siempre me gusta comenzar el programa con una frase motivadora. En esta ocasión traje una que dice, no hay noche tan oscura que no tenga su amanecer. En otras palabras, los momentos difíciles son como la noche, pero la vida siempre nos regala su amanecer. Y bueno, sin más preámbulos, quiero comenzar este programa presentando a nuestro invitado Adrián Sánchez, que es embajador verde y representante de Argentina en bici. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Juan, oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy contento por acá. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, Adrián. ¿Desde dónde te estás comunicando, Adrián? Ahora estoy en Bahía Blanca porque estamos haciendo esta semana una serie de actividades acá para promocionar la bicicleta, así que este, estamos a full. Ujú. Tengo entendido, Adrián, que están con el Preforo Nacional de la Bicicleta, ¿verdad? Claro, así es, Ujú, pero primero para entender qué es el preforo, ujú. me gustaría contar qué es el foro de la bicicleta. Correcto, Eh, correcto. todo- claro, todos los años en Argentina se está haciendo un foro de la bicicleta, es decir, un encuentro de los ciudadanos, de los civiles, pero invitando a los gobiernos y a toda la gente que quiera participar para profundizar sobre el tema del tránsito, las bicicletas, pero no solo eso, sino su relación con la violencia y la pacificación viales, los espacios verdes, el cuidado del ambiente, ¿m? Ujú. este, las relaciones entre personas también es un tema que está ahí subyacente. Bueno, se hace todos los años en algún lugar de Argentina, en una ciudad distinta cada vez. Este Y año este tocó en año, Bahía Blanca. no, en Bahía Blanca va a ser dentro de 2 años. Este Ajá. año es en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Eh, Cuando se hace un foro, como es algo tan importante y se lo quiere promocionar y avisar a la gente, Ujú. se hacen otras actividades previas que las llamamos preforo, Sí. que son, digamos, como que no cabían tantas cosas en el foro propiamente dicho. Entonces son actividades previas para ir presentando el tema, para ir invitando a la comunidad. En esta oportunidad, ahora dentro de un rato vamos a tener una actividad preforo, la Ujú. segunda de este foro de la ciudad de Buenos Aires, Sí. que el de esta tarde va a ser un encuentro con funcionarios y docentes y directores de escuela para ver cómo se puede difundir el tema de la bicicleta en las escuelas. Ujú. Tengo entendido que se va a presentar también, aprovechando el preforo, el tema de cambio climático y movilidad sustentable, ¿verdad, Adrián? Claro, o sea, hay un tema de fondo que es la crisis climática, el desastre que hay con respecto a los cambios eh, con el clima, que olas de calor o inundaciones o tornados como hubo acá en Bahía Blanca, estoy viendo árboles caídos todavía, que son los que se cayeron en diciembre Sí. por un fenómeno meteorológico inédito. Ujú. Entonces, eso es un desastre que causa pérdidas, pero multimillonarias en dólares, diría. Claro. Eh, lo que hay que hacer es prevenir, es decir, evitar tirar tanto dióxido de carbono a la atmósfera que es lo que hace que se produzcan estos cambios. Y una de las cosas que más influye en la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera es la movilidad. Es Ujú. decir, camiones, autos, motos, camionetas, pero también la producción de esos vehículos, también el asfaltado de las calles, la producción del acero que se necesita para los autos Ujú. y del cemento que se necesita para las construcciones, como puentes o estacionamientos o carreteras para que anden esos autos. Claro, claro. Entonces, estamos usando más de un planeta.
Estamos con un cálculo completamente desfasado con respecto a lo que podemos hacer. En muchos aspectos, en este caso, bueno, estamos hablando de la movilidad, Sí, que es uno de los aspectos principales para la crisis climática. claro, claro. Ahora, muchos de esos viajes que se hacen en vehículos que tienen tantos problemas son viajes de menos de 5 kilómetros, Ah, muchas veces a sí, sí, una sí. persona sola. Entonces, ahí hay mucho campo para mejorar. Ujú. Quizás si van 5 personas en un auto para un trayecto para el que no tenían un medio de transporte público, bueno, puede en algún caso estar justificado, Sí. pero una mayoría absoluta de viajes que se hacen en auto son completamente innecesarios y podrían Ujú, hacerse tranquilamente en bicicleta ujú. o hasta caminando muchas Claro, veces. Y en otros casos no hay medio de transporte público porque no llegaría a juntar una cantidad de pasajeros como para justificarlo. Pero, no, exactamente. pero a veces no hay pasajeros porque la gente tiene auto y la gente tiene auto porque no hay colectivo. Claro, sí, sí, Entonces, un círculo vicioso ahí de claro, imponderables. Y Adrián, y en esta oportunidad, ¿el Preforo quién lo organiza? acá una ONG muy activa de Bahía Blanca que se llama PSI, Ujú, Plataforma de la Sustentabilidad Integral. Está ujú. Guillermo Liberotti, Sí, eh, y movieron muchos hilos para poder hacerlo porque hay convocada mucha gente y mucha gente importante. Este es la segunda actividad preforo en vista de este foro de la ciudad de Buenos Aires. ujú, El viernes pasado, que fue el Día Mundial de la Bicicleta, o más precisamente uno de los 2 días de la bicicleta que hay en el año, sí. eh, en varias ciudades de Argentina se hicieron bicicleteadas importantes. Se hicieron en Salta, si no me equivoco, en Córdoba, en Mar del Plata y en Buenos Aires. Esa fue la Ujú. primera actividad preforo, el viernes pasado, el Sí. viernes 19. Y Adrián, ¿para quiénes va dirigido específicamente? Ya nos diste un adelanto, para docentes, autoridades del gobierno y la gente de la intendencia, ¿el público en general puede asistir? Sí, sí, sí. La actividad de hoy es para toda la gente, pero como se trata de ver de qué manera se puede ayudar a que las escuelas fomenten el uso de la bicicleta, eh, se piensa que las personas que más pueden influir son o algunos políticos o gente que esté en educación. Los profesores de educación física tienen un rol importantísimo. Ujú. Todos los docentes en general, porque si una maestra o un profesor va a la escuela en bicicleta, con eso nada más, aunque no diga nada, se está fomentando que el alumnado vaya en bicicleta también, Claro. ¿no? Sí, 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 sí. Pero también los padres o tíos o abuelos de los alumnos y las alumnas pueden influir porque se está dando en la ciudad de Buenos Aires que ya hay de un tiempo a esta parte muchos chicos y chicas que van en bicicleta. Si son chiquititos, en una sillita con la mamá o el papá. Sí, pero hay algunos un poquito más grandes que van con patacletas o con monopatines de esos infantiles, y algunos van con bicicleta porque en las ciudades en las que hay ciclovía ya es Ujú. más probable que se animen. Entonces Claro. es un fenómeno que ya se está dando, que muchos alumnos van en bicicleta o en algún vehículo así sustentable Ujú. a la escuela. Claro, claro. Esos son muchos puntos menos en la Ujú. puerta a la hora de la entrada, o sea, significa menos contaminación, menos bocinazo, Sí, menos sí, sí. estrés. Claro. Eh, ¿Y los, quiénes van a las- ser los oradores, Adrián, en esta oportunidad? va a hablar Guillermo, yo voy a tener una participación también, Ujú. y después no sé no sé todas las participaciones, Ah, eh, cómo estaría organizado finalmente. Yo acá, en esta actividad, vengo como invitado, ujú. digamos que estoy jugando de visitante. Claro, claro, exactamente. Y Adrián, recién tocaste el tema, ¿no? De ir fundamentalmente a los colegios, ¿no es cierto? Eh,
en bicicleta. Ahora, las condiciones cuando vamos a la práctica, ¿no? De seguridad para cada individuo con su bicicleta, se está dando, se dan. ¿Cómo van a trabajar ese tema? Porque precisamente yo soy ciclista, yo ando en bicicleta por todos lados, y la cuestión es el tema de tener la seguridad de que cuando salís de un lugar encuentres otra vez tu bicicleta, ¿no? Claro, hay dos tipos de seguridad que pueden jugar en contra. Uno el tema del robo, Sí, eh, y que de última sería lo menos difícil de solucionar. Y otro el tema de la seguridad de tránsito. claro. Con respecto a, con respecto a los robos, es imprescindible que la escuela brinde en la medida de sus posibilidades las mejores condiciones de seguridad. En la mayoría de los edificios escolares hay lugar de sobra para meter 50 bicicletas si fuera el caso. Sí. Cuando se empieza a invitar a que vayan en bici los chiquitos, no sé cuántas bicicletas puede haber el primer día, pero quizá dos, Ujú. tres. Sí, Si hay sí. 7, hacemos una fiesta. Y eso, el lugar que ocupa, si uno las pone con cuidado contra una pared, el lugar que ocupa es ínfimo, es de 2 cestos de Sí, 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 papeles. sí, ¿No? sí. Yo estaba en una escuela en Buenos Aires en la que teníamos bicicletas de la escuela que habían donado los padres, alguna que compró cooperadora y Ujú, muchas bicicletas mías que llevábamos para que anduvieran en la escuela, en el ujú. patio, en los pasillos, los chicos y las chicas de primero a séptimo grado, allá es hasta séptimo, eh, andaban en bicicleta. Y teníamos, bueno, y aparte había muchos chicos que no, todos los días iban en bicicleta o la mayoría de los días, y además algunas veces organizábamos desde la escuela una bicicleteada y entonces ese día del grado que participaba, el que tenía bicicleta la llevaba y teníamos 20 o 30 bicicletas más. Y cabían todas sin ningún problema en un edificio que no es excepcionalmente grande, contra Ujú. la pared, una al ladito de la otra. O Sí. sea, a veces la gente se asusta mucho por el espacio que ocupan las bicicletas o qué pasa si está ahí, si es peligroso. Es algo que no chorrea aceite, no larga Mm, humo, no está caliente después de funcionar, sí. no tiene ningún inconveniente ni peligro ni nada, se podrían encimar en caso de que haya poco lugar. Entonces, tanto en las escuelas como, dicho sea de paso, en todos los edificios públicos, se podría permitir un lugarcito para que entren las bicicletas. Otra cosa que pueden hacer las instituciones es tener una cadena de 2 metros y un candado bueno y atar las bicicletas, o si están todas apiladas, ponerle la cadena a las que quedan más a mano. Claro. Y eso es algo muy seguro y es cómodo para el que tiene que ir y volver todos los días, que Ujú, si no, tiene que estar llevando y trayendo el peso y todo. ujú. Eh, Y, eso porque, claro, ese por un lado, ¿no? El tema de la seguridad de que te roben la bicicleta. Y el otro tema, como explicaste recién, el tema de la seguridad en el tránsito cuando se circula. ¿Cómo estás viendo ese tema, Adrián? bueno, es un tema, es difícil. Hay mucha gente que no le da importancia. En Argentina ni siquiera hay estadísticas muy precisas, muchas veces salen con mucho tiempo de demora. También sería importante que en las estadísticas de los choques estuviera explicada la causa y cómo fue el mecanismo del choque, porque que te digan que en una rotonda hubo 7 muertos, por ejemplo, está bien, es un dato, es importante y quiere Mm, decir que ahí hay que hacer algo, pero sería mucho más provechoso tener el detalle desglosado de cómo estaba la luz, digamos, si era de día, si era de noche, o si era el atardecer, de dónde pegaba el sol, qué tipos de vehículos fueron involucrados, cuál fue el resultado del examen de alcoholemia con claro. los conductores. O sea, con todas esas conclusiones, como hacen en aviación, por ejemplo, cada vez que pasa algo, podríamos saber no solo las cifras, sino qué es lo que habría que hacer para resolverlo, para solucionarlo. Eh, no hay estadísticas con esa precisión,
pero hay alrededor de 15 muertos por día en Argentina. Es una locura. O Ujú. sea, si por cualquier otra actividad o epidemia o guerra hubiera, no sé, esa cantidad de muertos por semana, estaríamos agarrándonos la cabeza Claro. buscando una solución y bueno, a veces una solución drástica como cuando en la pandemia, cuando había muchas menos muertes, se paró el país Ujú. con el Sí, mismo sí, criterio, tendríamos que parar todas las rutas, todas las claro, calles. claro, claro. O sea, es como que ya estamos insensibilizados y primero que en el periodismo en general no salen la cantidad de muertos y heridos graves que hay. Si nos fijamos en todo un día leyendo los diarios, mirando televisión, escuchando radio, quizás nos enteramos de un choque con 2 heridos, Ujú. quizá un motociclista fallecido, pero ese día hubo 15, de los otros no se enteró nadie, estamos como insensibilizados. Y eh, lo más lindo del caso es que las soluciones no serían en general cosas tan complicadas, porque hay mucho margen de mejora también, con eh, controlar que los conductores no se distraigan, por ejemplo, con Exacto. pantallas, que es Claro. algo que desde afuera del auto se ve si está con, con el celular en la Sí, mano. sí, 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 sí. Los Exactamente. controles de alcoholemia, con controles de velocidad, porque el exceso de velocidad, primero, es un factor determinante en el hecho, en el incidente vial. Es decir, muchas veces, yendo más despacio, directamente no se chocaba porque el Ujú. conductor podía haber advertido, podría haber maniobrado, Claro, reaccionado a pero tiempo, ¿no? claro, pero aún en caso de que yendo más despacio igual se produjera un choque, la cantidad de muertes o heridos graves bajaría drásticamente, Sí, quedaría sí. quizá en un problema de chapa y pintura. Claro, Eso claro. ya se sabe, ¿no? Está Sí, sí, sí. estudiado. Claro, claro. Direct- Adrián, te hago este comentario, esta reflexión, ¿no? Los horarios más peligrosos y que yo como ciclista lo vivo es en los horarios pico, ¿no? Y me refiero a la mañana temprano cuando los chicos van al colegio y la gente comienza a trabajar, sobre todo la gente en las funciones públicas y en las empresas, y a la salida, ¿no? Y yo noto no, que la gente no va concentrada, los conductores de vehículos no van concentrados en lo que están haciendo, lo hacen mecánicamente. Y vos dijiste recién algo interesante, ¿no? La gente sale con poco tiempo o ya a destiempo para ir al lugar de destino. Entonces tienen que salir apresuradamente. Y entonces a veces se produce que el conductor va pensando, se peleó con la esposa o discutió con los hijos, van pensando en otra cosa o se tiene que ir al trabajo, ya está llegando tarde, se va a discutir con su jefe o con su compañero, van con la cabeza en otra historia y entonces no van prestando atención en el tránsito. Y uno se tiene que cuidar de todo eso. ¿Vos pensás que esto es una cuestión cultural o por dónde pensás que puede pasar la solución? Yo sé que ustedes están trabajando muy fuerte en esto, pero como dijiste al principio, no es tan fácil. Claro, no. No es fácil porque, como decís, es una cuestión cultural, hay costumbres que ya están arraigadas, entonces es muy difícil. A veces en discusiones en las redes sociales hay automovilistas que cuando se les muestra una evidencia, por ejemplo, un video en el que un conductor está teniendo una actitud que es muy peligrosa, en lugar de buscar una solución, a veces o insultan o bueno, tienen esas actitudes infantiles o de acusar a otra persona, o bueno, en lugar de buscar una solución, Siempre es la culpa cuando, del otro, ¿verdad? claro, cuando como ciclistas queremos que los conductores sean más cuidadosos, lo hacemos para que se beneficie a los ciclistas, a los peatones, a la gente en silla de ruedas, al mismo conductor de ese auto que va a tener un problema
si choca, claro, a los conductores de los otros autos, a la gente que está viajando en colectivo. O sea, hay mejoras que beneficiarían a toda la sociedad, porque y nadie quiere ser herido por un auto, ni tener un pariente que sufra algo así. Una ventaja que tienen algunas ciudades es que tienen una ciclovía separada. Entonces, para el que va en bicicleta, esos tramos tienen una seguridad mayor. No absoluta, porque puede haber un conductor que va a 120 y pasó por arriba, salió volando, claro. pero realmente marca la diferencia. Y eso es muy bueno porque mucha gente empieza a andar en bicicleta cuando hay ciclovías. Cuando se siente Claro, segura, exacto. dice, bueno, a partir de ahora voy a empezar a ir. Y es muy notable como la gente acá en Buenos Aires, a medida que se fueron haciendo las ciclovías, mucha gente me contaba, porque siempre hablo con gente así que está empezando a andar en bicicleta, muchos me decían cosas como, por ejemplo, a tal lado no puedo ir en bicicleta porque para ese lado es peligroso, tengo que cruzar avenidas, pero para el otro lado que hay ciclovía, no sé, por ejemplo, para el club que voy el sábado, ahí sí Claro. voy en bicicleta, voy sin problemas, voy por la ciclovía, ¿no? Ahora, a su vez, el hecho de que esas personas se sientan seguras y empiecen a andar en bicicleta, significa que después va a haber menos autos, entonces va a Claro. haber menos choques, Menos riesgo, entonces claro. más gente puede animarse a ir en bicicleta. Sí, sí. Adrián, hay muchísimas organizaciones en Argentina, ¿no? Que fomentan el uso de la bicicleta, ¿no? Vos pertenecés a una de ellas, Argentina en Bici. Pero también hay otras, ¿no? Que están trabajando fuertemente para el trabajo, para la movilidad sustentable. Vos has tenido a través de toda tu actividad contacto con distintas autoridades, ya sea municipales o de los gobiernos. ¿Cómo ven desde la parte de la toma de decisiones, cómo ven este tema? Porque a diferencia de los países desarrollados, aquí ningún ministro, ningún concejal, ningún intendente anda en bicicleta, ¿no? En Europa sí, hasta un gobernador anda en bicicleta. En Europa, los reyes, los príncipes se mueven en bicicleta. Claro, Eh, y hay mucha gente conocida como grandes deportistas o músicos, actores, actrices, pero muy conocidos, multimillonarios, que deben tener varios autos de alta gama, van en bicicleta normalmente, eso es común. Es cierto, acá en Argentina, cuando vemos una ciclovía con errores de diseño, siempre las primeras palabras que decimos son, esto lo diseñó alguien que no anda en bicicleta, claro, ¿no? A veces te das claro, cuenta claro. que con menos costo se podría haber hecho, por ejemplo, un ángulo obtuso en vez de agudo. Entonces es mucho más cómodo, te permite más visibilidad, uno va más seguro. O, bueno, hay determinados defectos de la ciclovía que el que anda en bicicleta se da cuenta a la Claro. segunda pedaleada. Sí, 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 sí. Este, una cosa que pasa es que en general eh, las personas del gobierno, pero también muchas veces los directores de los diarios, de las emisoras de radio, la gente que tiene más poder, más dinero, más representatividad por algún motivo, no andan en bicicleta porque muchas veces tienen auto, pero aparte muchas veces tienen auto con chofer, así que como que ni se enteran, como que viven arriba de una nube. ¿No? Exacto. Como cuando uno va en un avión que puede estar todo nublado y lloviendo, pero eso es para abajo, para la gente normal, y yo estoy arriba de eso y ni me Claro. Ni enteré, te ni me enterás de enteré. lo que está pasando, claro. Sí, 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 Claro. exactamente. Ujú, Y ese dato de que mucha gente que está arriba de las nubes ujú. no anda en bicicleta, tiene que ver también con las cosas que se leen. Muchas veces hay artículos periodísticos o expresiones de funcionarios públicos, tipo,
la gente necesita el auto para trabajar, la gente se mueve en auto. Hay muchísima gente que no tiene auto, es la mayoría absoluta del país. La mayoría de Ujú. la gente no tiene ninguna posibilidad de tener un auto. Los que todavía no tienen edad para tener el registro, por ejemplo, quedarían completamente olvidados. También muchas personas mayores que no pueden manejar bueno, que prefieren no manejar porque no se sienten en condiciones. O sea, hay una mayoría de personas que no pueden manejar un auto o no lo hace por el motivo que sea. Ujú. Pero esa minoría que tiene todos los privilegios muchas veces quiere hablar en nombre de toda la sociedad, Claro, claro, ¿no? exactamente, sí, sí, sí. Adrián, ¿qué actividades se están desarrollando a nivel país? Porque cada ciudad, cada localidad, digamos, desarrolla acá nosotros en Resistencia tenemos el programa Subite a la Bici, que es de turismo social de la municipalidad, que lo lleva Sebastián Glibota y, Un y genio. Vanessa, que están haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Tratando de lograr la movilidad sustentable en Resistencia y fomentando también el turismo y la cultura a través de las dos ruedas. Pero además, desde tu lugar que vos recorres muchas provincias, ¿qué actividades son las que se están haciendo para motivar e incentivar el uso de la bicicleta? Eh, Primero, en lo que están haciendo con Subite a la Bici en Resistencia, nosotros nos enteramos siempre en Buenos Aires, me parece genial, me parece que es una de las cosas que hay que hacer, que es fomentar la bicicleta y de paso muchas cosas más, porque están fomentando el cuidado del ambiente, la cultura de distintos aspectos, porque siempre van tocando distintos puntos que son interesantes, desde lo histórico, desde el arte, así que eso me parece genial. Eh, Tanto los gobiernos como los grupos de civiles en todas las ciudades, por lo menos en todas las ciudades de cierta cantidad de habitantes, estamos haciendo cosas permanentemente. A nivel gobierno, en casi todas las ciudades, como digo, de cierta cantidad de habitantes para arriba, están instalando ciclovías. Ese es un cambio cultural enorme. Como dije antes, significa que la gente puede andar más en bicicleta, pero también que va a haber menos autos y que eso a su vez va a fomentar más el ciclismo. Ujú. Es muy notable como en un comienzo, hace 15, 20 años, había gente que hasta se reía de las ciclovías o a veces parecía cosa que era de un partido político, entonces los que no eran de ese partido político a propósito decían que no las iban a usar o que estaba mal. Y eso cambió. Ajá. Ahora, en ciudades de todos los signos políticos, o prácticamente todos, incluso con todos los subgrupos, y aparte en estos 20 años cambiaron muchas las combinaciones. eh, en todos lados, algunas ciclovías se empezaron a construir. En general, es algo que viene atrasado, se empezaron a construir después de muchos años de conversar, que se podría haber empezado mucho antes. Es habitual que las primeras ciclovías que ponen son recreativas, es decir, van por los parques, se hacen como para que no molesten a los autos y como para ir a pasear el fin de semana. Pero bueno, de a poquito eso va haciendo que la gente trate de volver a la bici. Por ahí el que tenía que arreglarla y emparcharla lo hace para poder ir el fin de semana, entonces empieza a tomarle el gustito, entonces se anima más, entonces ya piensa en usarla para ir al trabajo. También es habitual que las primeras ciclovías las hacen de una manera medio precaria, con materiales poco durables, con un criterio de no molestar mucho a los autos y que nadie se Claro. queje, y por eso las hacen por calles por ahí que tienen algún problema, ¿no? Sí, 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 Este, sí. pero la O que a consecuencia, veces no hay interconectividad, ¿no? De un punto al otro, ¿no? Tenés un tramo y después se termina y ¿cómo seguís, digamos, claro, hacia hacia tu destino? Acá en Resistencia eso es muy claro, común y veo que en otras ciudades también. claro, porque mientras se va construyendo la red de ciclovías,
claro, uno empieza por un lado y después hay un tramo que no se puede hacer por algún motivo. A veces, si un tramo coincide con un arreglo que hay que hacer, por ahí se posterga el inicio de la Claro, ciclovía hasta que se hace el arreglo de base, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, y aparte, aunque quisieran, como no se puede hacer todo a la vez, entonces es lógico que haya primero un tramo que durante un tiempo, que puede ser varios años, queda medio desconectado. Y es cierto eso que Exactamente. decís. El ideal es que sea toda una red, de manera que uno entra a una ciclovía, la que le quede más cerca de la casa, por ejemplo, y sale por la que le queda más cerca del trabajo. Y todo el tiempo va por ciclovías. Eh, en la ciudad de Buenos Aires, en general, están interconectadas. Mm. Queda algún tramo que falta, que estaba planeado, pero en general están interconectadas. Es lógico que mientras se van construyendo queden como pedazos sueltos. Y en ese momento también es lógico que haya gente que sienta que no son útiles. Pero bueno, todo es un proceso, todo lleva tiempo. Muchas personas, primero, ni se les cruza por la cabeza la idea de ir en bicicleta. Ya el hecho de ver infraestructura es como para que la gente piense, mire, se fije. Entonces después uno a lo mejor ve que los compañeros de trabajo empiezan a ir en bicicleta, entonces el que estaba dudando empieza a preguntarles, che, pero no llegás con mucho cansancio, Mm. podés llevarse alguna cosa si necesitas llevar carga, contame cómo es, decime. Y muchas veces son procesos que duran meses. Hay personas que a lo mejor tenían ganas de ir en bicicleta, pero no saben pedalear, entonces necesitan que les enseñen. Todo va llevando tiempo, pero Claro. en todas las ciudades, sobre todo en las que se construyeron ciclovías, la cantidad de ciclistas aumentó de manera exponencial. Qué bueno, qué bueno. Eh, y Qué un punto bueno. clave fue cuando fue la pandemia, ese fue un salto, un escalón. Y ahora hay otro, es una lástima que sea por cosas negativas, pero con el aumento del costo del transporte, Ujú. sobre todo en las ciudades en las que antes estaba más subsidiado, Sí, al irse mucho más caro, es como que te da un incentivo más para usar la bicicleta. claro, Entonces, claro. hay acciones de los gobiernos con respecto a infraestructura. También muchos gobiernos están pensando en el tema de estacionamiento, como hablábamos al principio, porque son cosas con un costo muy bajo y un beneficio enorme. Quizá una bicicleta que se roben es mucho más cara que la instalación de bicicleteros seguros con una cámara o con algún tipo de cuidado, ¿no? Sí, Y también a veces los gobiernos organizan actividades como bicicleteadas o enseñar a pedalear o acciones con las escuelas o campañas de educación vial. Este, Acá en años anteriores el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo un montón de acciones, o sea, hacían varias bicicleteadas por año, repartían folletos, más que nada para los ciclistas, pero con nociones de educación vial básicas que le sirve al ciclista, a los peatones, al automovilista. claro. Eh, Había un programa para aprender a pedalear, eso los gobiernos. Y los civiles hacemos miles de cosas que, tipo, organizar pedaleadas, facilitar bicicletas a gente que no tiene, por Sí. ejemplo, en préstamo. Hay algunas organizaciones incluso que donan bicicletas, por ejemplo, para alumnos de escuelas rurales, que si no tendría que caminar varios kilómetros todos los días y de vuelta. Hay organizaciones que donan. Eh, Enseñar a pedalear a la gente que no sabe. Y hay un paso siguiente que es a la gente que ya sabe pedalear, pero no se anima a salir a la ciudad, acompañarla de alguna manera, primero a lo mejor con alguna charla teórica, con algunas nociones que hay que saber, que hay que tener antes, por ejemplo, no pasar cerca de las puertas de los autos estacionados, Claro, ¿no? todo un tema ese. Y por ¿A ahí quién no le pasó, verdad? acompañarlos. ¿Cómo? ¿A quién no le pasó el tema que te abran la puerta Claro, cuando andás en bicicleta? claro, y cuando hay mucho tránsito son dos problemas. El golpe que se da uno con la puerta
pero después eso te tira al paso de otro vehículo. Claro, sí, 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 es muy tema. Es decir, los ciclistas sabemos toda esa problemática, la hemos vivido, la vivimos cotidianamente, y entonces, bueno, uno ya va armando todo un sistema de seguridad para ir conduciéndose en la ciudad de manera segura. Eso también te obliga a estar concentrado en tu bicicleta y no estar pensando en tantas otras cosas porque tenés que estar cuidándote del tránsito. Adrián, te agradezco muchísimo tu tiempo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Sé que tenés que estar en víspera de ir al preforo. Y bueno, por todas las palabras que nos has contado, por todo lo que nos ilustraste con respecto al tema de la movilidad sustentable. Muchas gracias por tu atención, Adrián. Y bueno, esperemos que podamos seguir conversando de estos temas y de otros temas más que tienen que ver con el tema de ser embajador verde, que lo vamos a tocar en otro momento. Así que bueno, te agradezco mucho, Adrián. Gracias a vos, Juan. Así que los esperamos a todos los que quieran venir el primer fin de semana de octubre a Buenos Aires. Tenemos el Foro de la Bicicleta. Un abrazo. Bueno, y seguimos en contacto. Hasta cualquier momento, Adrián. Hasta todo momento.